Todo, desde una casa hasta una cáscara de huevo, tiene un punto de ruptura. Cuando estudiamos ese instante de destrucción, las lecciones que aprendemos son valiosísimas. Porque saber puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Maravillas modernas, a punto de romper. No podemos comprender realmente una cosa hasta que no hemos visto lo fuerte que es. Y eso significa que hay que romperla. Solo entonces podemos percibir sus defectos, reconocer sus peligros y saber si nos servirá para algo o nos matará. En los laboratorios de ingeniería de materiales se analizan las cosas que usamos cada día. Las estrellan, las tensionan y las golpean hasta que ya no aguantan más. Algunos de los resultados más espectaculares tienen que ver con los vehículos de los que dependemos. El Instituto de las Aseguradoras para la Seguridad Vial, fundado por las aseguradoras de vehículos, realiza centenares de tests cada año. Desde 1969 la organización ha investigado sobre la seguridad de las vías. Ha estudiado los coches, a las personas que los conducen y el entorno en el que se utilizan. Los especialistas usan cámaras de alta velocidad para captar cada milisegundo de un accidente a cámara ultralenta, lo que les permite obtener una visión detallada de los múltiples puntos de ruptura. En un test de accidente, un sistema de propulsión alternativo sustituye al motor de combustión interna. Eso permite controlar con precisión la velocidad del vehículo. Tenemos un sistema de propulsión hidráulico que llevará a este vehículo por la pista a 65 km por hora hasta la barrera que está detrás de nosotros. Un dummy o muñeco de pruebas ocupará el lugar del ser vivo en el coche. Los humanos también tienen sus puntos de ruptura. El instituto dispone de dobles para todo tipo de conductores y pasajeros. Tenemos muñecos que incluso hacen las veces de los bebés de 6 meses y cubrimos el 95% de todos los varones, lo que significa un abanico que va desde los 7 hasta los 100 kilos. Un técnico aplica grasa a la cabeza del muñeco. En el momento del impacto, la grasa deja una marca en el airbag e interior del vehículo y muestra los puntos de contacto. Inmediatamente después del impacto, los datos del accidente se envían vía inalámbrica al ordenador de riesgos del instituto para su análisis. Esas mediciones se extrapolan a la tolerancia humana, y así es como evaluamos qué tal lo hace un vehículo en caso de accidente. En el pecho tenemos las costillas, así que podemos medir la presión que soporta la caja torácica, ya sea por la acción del volante o del cinturón. Aquí abajo, en las piernas, podemos medir cuánta fuerza llega a las piernas, a la tibia, a la rodilla y al fémur. Los dummies o muñecos cuentan la historia del punto de ruptura humano y de paso ayudan a encontrar el punto de ruptura del vehículo. Para el Instituto de las Aseguradoras, lo importante no es el punto en el que el metal se rompe, sino el punto en el que el vehículo deja de proteger a sus ocupantes en caso de accidente. En la década de 1970, el instituto demostró la necesidad de utilizar cinturones de seguridad en la cintura. El punto de ruptura de un vehículo durante esas pruebas de accidentes fue de 55 km por hora. Los años 80 trajeron los airbags, y la velocidad a la que debía mantenerse la integridad del vehículo subió hasta los 65 km por hora en la mayoría de los vehículos. A partir de 2008, la tecnología de seguridad combina cinturones de cintura y de hombro, airbags adicionales y carrocerías diseñadas para absorber impactos. Veamos qué ocurre en un accidente a 65 km por hora en un modelo reciente. Queremos que el compartimento del conductor esté bien protegido, para que haya poca invasión sobre el pasajero y el riesgo de lesiones sea muy bajo. 3, 2, 1, allá vamos.
El análisis comienza momentos después del accidente. El índice de la tibia inferior indica un riesgo elevado de fractura en extremidad inferior. Como ven, una parte del coche se ha metido hacia adentro. Es decir, un test parcial significa que apenas la mitad del coche es la que soporta toda la carga. Esto ocurriría si fuésemos circulando por una carretera de doble sentido y alguien invadiese un poco el otro lado de la calzada. Después de un test muy severo, este coche ha quedado bastante bien. El coche no se ha desplomado completamente, y eso es algo que hemos visto mucho en diseños más antiguos, cuando los vehículos no estaban diseñados para soportar una carga en solo una parte del coche, y la consecuencia era una enorme intrusión en el espacio del ocupante, de modo que no quedaba espacio para el dummy, y en algunos casos, el volante llegaba a atravesar el pecho del muñeco. Eso no es bueno para la protección del ocupante. Este vehículo ha aguantado bastante bien y no ha llegado al punto de ruptura. El instituto también realiza pruebas de choques laterales, usando una barrera hidráulica. ¿Preparados? Como no está el compartimento del motor para proteger al ocupante del impacto de la barrera, el golpe puede ser grave. Los airbags laterales han ayudado a reducir las lesiones en este tipo de accidente. Y según el Instituto de las Aseguradoras para la Seguridad Vial, a ello ha contribuido también la fabricación más robusta y el refuerzo de los laterales de los vehículos más modernos. Pero hay otra dimensión en el punto de ruptura de un coche, que va más allá de lo que ocurre en un choque. Cada año miles de personas resultan heridas cuando la batería de un coche explota o se incendia. La seguridad de las baterías es más importante que nunca, dado que cada vez utilizaremos más baterías para hacer funcionar los coches híbridos y eléctricos del futuro. Por eso en los laboratorios Sandia en Nuevo México las ponen a prueba. Durante más de 5 décadas los laboratorios Sandia han analizado de todo. Desde bombas atómicas y explosiones subterráneas hasta contenedores de combustible nuclear desechados. En 1977, en una prueba para el Departamento de Energía, Sandia estrelló un camión con un contenedor con 22 toneladas de residuos nucleares a 95 km por hora. Y lo intentaron también a 135 km por hora. En ambas pruebas, según Sandia, el contenedor nuclear no alcanzó su punto de ruptura. Chocaron contra un contenedor de carga de 25 toneladas con una locomotora a 130 km por hora. ¿Un contenedor de 74 toneladas de residuos nucleares que se estrella a 130 km por hora? Sin problema. En 1988, Sandia creó una prueba a petición de una empresa japonesa para determinar la fuerza de impacto de un avión Phantom F-4 sobre un objetivo de hormigón. El muro estaba colocado sobre un cojín de aire comprimido para medir con precisión el impacto. A una velocidad de 770 km por hora, el muro de 3,5 metros de grosor aguantó. Pero el avión no salió muy bien parado. En las pruebas con baterías de Sandia puede que las explosiones sean más pequeñas, pero las ramificaciones tienen un alcance similar. La mayor preocupación que tenemos con los sistemas de ion litio que se utilizan en los coches híbridos, en los híbridos recargables e híbridos con asistente de potencia, es que ahora hablamos de numerosas células en series de entre 40 y 80 células y de voltajes que alcanzan los 300 voltios o los superan. Estamos ante algunos de los materiales y células más energéticos en las peores condiciones posibles. Cuando esas células alcanzan su punto de ruptura, ya sea porque se sobrecargan o porque se ven sometidas a temperaturas extremas, pueden explotar y liberar gases tóxicos. Por tanto, el entorno de la prueba se graba en vídeo y los datos se recogen a distancia. Vamos allá. Empecemos con la sobrecarga. 2 amperios, 20 voltios. En este test de sobrecarga se utiliza una célula creada en el laboratorio con un defecto deliberado. Tiene partículas de metal en el núcleo de la célula.
Estas partículas podrían comprometer el separador. El separador es un divisor que hay dentro de la célula, pensado para separar los electrodos positivo y negativo y para evitar cortocircuitos internos. Cuando el separador falla, la batería sufre un cortocircuito. Estamos ya a 4,5 voltios. ¿Veremos un cambio en el calentamiento cuando nos acerquemos a los 5 voltios? Cuando supere el pico y baje otra vez, veremos un cambio en el índice de calentamiento. El equipo ha puesto una fuente de chispas cerca para simular las que podrían producirse en un accidente de automóvil. Tenemos un fallo de los electrolitos. Encenderé las chispas. Vamos allá. Nos acercamos a 135. Perfecto. Muy bien. Es de las mejores que hemos tenido hasta ahora. El punto de ruptura de esta célula de ion litio era de 135 grados centígrados. Los experimentos del Dr. Roth en el laboratorio ayudarán a los fabricantes de baterías a determinar el punto de ruptura de sus productos, lo que redundará en un transporte más seguro y ecológico en el futuro. A casi 800 kilómetros de los laboratorios Sandia en la Universidad de Arizona State, los científicos llevan provocando fallos en los materiales más de 50 años. El Dr. Barsim Mobasher dirige el laboratorio de materiales de la universidad. El laboratorio dispone de una cámara de alta velocidad Phantom 7 para grabar puntos de ruptura. Es capaz de grabar 30.000 cuadros por segundo. Cuanto mayor es el número de imágenes que puede grabar una cámara, más se puede ralentizar la acción. Gracias a este efecto de cámara lenta extremo, el Dr. Mobasher puede examinar el punto de ruptura con detalle. Básicamente, lo que hacemos es intentar descifrar cómo responden los materiales si les aplicamos una carga. ¿Qué diferencia hay entre unos materiales y otros? Del papel frente a la madera, frente al acero o las fibras, o la fibra de carbono o el Kevlar. Para caracterizar los materiales en ese sentido, realizamos sencillos test de propiedades fundamentales de los materiales. En este test de tensión, un pistón hidráulico sube y baja para someter a estrés a un espécimen de unos centímetros. El laboratorio está analizando el Kevlar para su uso en la contención de motores a reacción. Los sistemas de contención de motores a reacción revisten todo el compartimento en el que van las palas de un motor a reacción. En el improbable caso de que se produjese un fallo en una pala, el material de contención debería actuar como chaleco antibalas inverso. Debería contener el daño dentro del motor. Los investigadores colocan la muestra en un soporte especial para alinearlo con la cámara de alta velocidad y facilitar la medición exacta mediante una célula de carga. 3, 2, 1, fuego. El punto de ruptura de una tira de Kevlar de 5 por 1,25 centímetros es de 190 kilos. Pruebas como estas ayudan a los ingenieros que someten a los motores a reacción a un modo de fallo extremo. Como predecían los resultados de la prueba del laboratorio de materiales, el Kevlar demostró ser lo bastante resistente para contener a una pala de turbina suelta. Eso es estupendo para alguien que estudia el punto de ruptura de un motor a reacción. Pero ¿qué hay de nuestras cosas? Conocer el punto de ruptura de una caja fuerte nos ayuda a que nuestras cosas sigan siendo nuestras. Nos gusta pensar que el mundo que nos rodea es estable y sólido. Pero todo lo que lo forma es susceptible de hacerse añicos si alcanza su punto de ruptura. En los laboratorios Underwriter se estudian la seguridad eléctrica y antiincendios desde 1894, cuando una serie de incendios en la Feria Mundial de Chicago generaron una investigación. La empresa se fraguó una reputación estableciendo un estándar de seguridad. Retorcieron cables hasta su punto de ruptura. Probaron los interruptores y las bombillas. Y prendieron fuego a materiales para tejados. Hoy analizan de todo, desde electrodomésticos hasta diversos tipos de cristal antibalas.
A menudo los materiales antibalas van en capas. Puede que delante haya un cristal, pero detrás suele haber un material plástico, para que si una bala impacta contra el cristal y se desprenden partículas, queden atrapadas en el material plástico del reverso y por lo tanto protejan a la persona que está detrás del cristal antibalas. Con nuestra cámara en posición, ya estamos listos. Primero, un técnico de Underwriters carga una bala de Magnum del 44. A continuación, abre fuego. ¿Listos? ¡Fuego! Esta bala iba a 223 metros por segundo. Lo que quiere decir 800 kilómetros por hora. El cristal se ha llevado un buen impacto, pero no ha fallado. El trozo de cartón colocado detrás del cristal no muestra daño alguno. Ha superado el test. No lo ha atravesado nada y no se ha roto hasta el punto de considerarlo un test fallido. Para encontrar el punto de ruptura tendremos que ir más allá y usar más potencia y una bala más rápida. ¿Listos? ¡Fuego! 1498 kilómetros por hora. El cristal ha sufrido daños, pero no se ha roto. Retiramos el arma y colocamos un dispositivo denominado receptor. Puede disparar el tipo de munición que usa una K-47. Una bala acabada en punta, con un diámetro más pequeño y a una mayor velocidad. Esta es una bala de 7,62 milímetros del calibre 30. En este caso, la bala viajará el triple de rápido, a unos 853 metros por segundo. Es decir, 3.072 kilómetros por hora. Casi tan rápido como un caza F-22. Está cargando la bala del calibre 30 en el receptor. Está preparando el mecanismo del gatillo y cerrando la barrera protectora. ¿Listos? ¡Fuego! La bala de AK-47 causa daños serios y revela el punto de ruptura de este cristal antibalas. Tenemos un agujero en medio del cristal. Como veis, podemos atravesarlo con este bolígrafo. Hay fragmentos y penetración en el cartón. O sea que vemos que ha fallado el cristal antibalas. Uno solo de estos trozos de cristal podría hacer mucho daño en un ojo o provocar cortes en la piel. Y eso significa que ha fallado. Los laboratorios Underwriters también son conocidos por su habilidad para abrir cajas fuertes. El fabricante de esta caja fuerte nos ha pedido que la ataquemos durante 30 minutos. Eso significa que nuestra gente dispondrá de 30 minutos para intentar abrir la caja fuerte y robar los objetos valiosos. Empezando con una broca y una almádena, los especialistas en reventar cajas fuertes intentan desmontar el mecanismo de cierre de la caja. Vamos usando brocas cada vez más grandes y al final cogerán el martillo e intentarán hacer un agujero más profundo. Las cajas fuertes se clasifican según el tiempo que se tarda en abrirlas. Cuanto más se tarde, más posibilidades hay de que llegue la policía a tiempo para impedir el robo. Están siendo muy agresivos, simplemente porque sabemos que un criminal sería muy agresivo. No les importaría lo que les pasase a sus herramientas, no les importaría lo que le pasase a la caja fuerte o al edificio. Pero tras unos 6 minutos tienen que cambiar de táctica. Vestidos con un traje reforzado con Kevlar, cogen un soplete de acetileno y empiezan a saltar chispas. Han chocado contra el aluminio interno, de ahí el resplandor. O sea, que han superado el revestimiento exterior. Ya están en los componentes internos. Vale, han conseguido abrirla. Sería suficiente para sacar lo que guardase esa caja. La han abierto en menos de 30 minutos. Las joyas no se verían afectadas por este intenso calor, pero el papel moneda se quemaría. Mala noticia para el fabricante de la caja, porque el laboratorio ha alcanzado el punto de ruptura de la caja en menos del tiempo esperado. ¿Y qué hay del punto de ruptura de las herramientas de nuestro taller? ¿Son lo que deberían ser? Stanley Tools en Connecticut lleva más de 100 años en el negocio.
Durante al menos los últimos 50 años han puesto a prueba sus productos en el laboratorio. Les sacan la cabeza a los martillos, estiran los metros y les encanta dejar caer cosas. El test de machacar al martillo, como lo denominan cariñosamente los técnicos de Stanley, en realidad está diseñado para ayudar a los carpinteros con mala puntería. Golpeará este martillo en el mango y no en la cabeza, para simular que alguien no acierta con el objeto que quiere golpear con el martillo y lo golpea con el mango. Vemos un martillo de Stanley y otro de la competencia en un test cara a cara. Se asestan 40 golpes y después el fallo. El martillo de la competencia pierde la cabeza primero. Pero los golpes continúan hasta que el martillo de Stanley también falla. Stanley ha aprovechado al máximo la demostración y ha grabado incluso un anuncio para televisión. Los test destructores como este consiguen que las herramientas mejoren. Antes, los martillos se diseñaban sin policarbonato. Solo tenían un núcleo de fibra de vidrio. Lo que ocurría si alguien golpeaba el martillo era que la fibra de vidrio se deshacía y se quedaba pegada en la mano del usuario. Al cubrirla con policarbonato, dejó de deshacerse. Stanley sabe bien que muchas veces damos mal uso a las herramientas. En la vida real, la gente usa los niveles de forma incorrecta. Los usa para apoyar cosas, para escarbar. Este test de 3 puntos ataca el punto más débil del nivel, el vial. Se coloca sobre un armazón y se va acumulando presión hasta que el nivel al final se dobla. Se va estirando y al final se desgarra. No queremos que un nivel falle de forma catastrófica, es decir, que se parta, porque eso sería malo para el usuario. Esto avisa con tiempo al usuario de que el nivel se va a romper o desgarrar antes de que nadie resulte herido. Llevar un producto hasta su punto de ruptura puede enseñar mucho a los técnicos sobre su comportamiento. ¿Cuánto resiste el candado de nuestra bici? En el laboratorio de materiales de la Universidad de Arizona State quieren averiguarlo. Haremos un test de tensión a este candado de bicicleta. Lo agarraremos usando un par de tenazas y después iremos tirando de él hasta que consigamos romper este mecanismo. Ahora está encajado en su sitio. 5, 4, 3, 2, 1. 225 kilos de fuerza ascendente. 450. 900. El candado aguanta, pero se oyen los crujidos de la debilidad. El punto de ruptura de este candado de bicicleta es de 2.322 kilos de fuerza. Yo esperaba que el mecanismo de cierre, sinceramente, fallase. Pero el mecanismo de cierre era tan fuerte que básicamente falló una parte enorme del resto del material. El punto de ruptura de un candado puede costarnos nuestras posesiones. Pero si un puente o un edificio fallan de repente, se puede perder muchísimo más. Acero y hormigón. Estos son los materiales de los edificios en los que vivimos y de las carreteras sobre las que nos desplazamos. Cuando alcanzan su punto de ruptura, los resultados pueden ser catastróficos. En 1940, el puente Tacoma Narrows constituía una innovación de la ingeniería. Cubría los 853 metros entre Tacoma y la península de Kitsap, en el estado de Washington. Sus diseñadores dieron por sentado que sus cables absorberían la energía del viento que soplaría sobre el puente desde un costado. Se equivocaban. A las 11 de la mañana del 7 de noviembre de 1940, vientos de tan solo 65 km por hora provocaron una oscilación inestable.
conocida como flameo aeroelástico. Cuando el lado izquierdo del puente subía, el lado derecho bajaba, y la oscilación fue aumentando su amplitud con cada ciclo. Finalmente, el puente alcanzó su punto de ruptura. Un punto de ruptura en Missouri provocó la muerte de 114 personas y causó heridas a 200 más. El 17 de julio de 1981, el hotel Hyatt Regency de Kansas City era la sede de un concurso de baile. Miles de personas se congregaron para contemplar el espectáculo desde unas pasarelas suspendidas sobre el vestíbulo. Las uniones que sujetaban los puntales sobre los que se apoyaban las pasarelas fallaron. El punto de ruptura resultó fatal. Las torres del World Trade Center alcanzaron su trágico punto de ruptura un 11 de septiembre, cuando los terroristas estrellaron 2 aviones contra ellas. El potente impacto de los aviones voló el aislamiento antiincendios que protegía los pilares de acero del interior de las torres. El calor de los incendios debilitó el acero, que se dobló y falló. Los ingenieros estudian estos desastres para diseñar estructuras mejores. A veces llevan a cabo test destructivos, como cargar puentes con bloques de hormigón hasta que alcanzan su punto de ruptura. Pero los ingenieros suelen romper los materiales fundamentalmente en el laboratorio y usan los datos para elaborar modelos complejos. Cuando medimos las propiedades de los materiales, aplicamos una carga determinada y vemos cómo se deforma, cómo falla. Usamos esta información para hacer modelos y mediante la elaboración de esos modelos intentamos explicar estructuras complejas, como un puente. Podemos diseñar una estructura antes de que se construya o predecir su resistencia si sabemos cuáles son sus propiedades. Han aprendido que el fallo de una estructura grande puede comenzar con una microgrieta, una fisura 10 veces más fina que un cabello humano. Probablemente empiezan rondando la micra. A medida que se aumenta lentamente la carga, estas grietas de micras empiezan a crecer. Al final, acaban encontrándose o afectándose entre ellas, y se van uniendo y encontrándose, y se hacen cada vez más grandes, hasta que alcanzan un tamaño en el que forman una grieta bastante grande. Para observarlas de cerca, los científicos usan un calibre de microfuerzas para fracturar especímenes de menos de 10 milímetros. Esta máquina está indicada especialmente para cargas muy pequeñas y desplazamientos muy pequeños. Las fibras cerámicas y las fibras de carbono son filamentos más finos que un cabello humano. Partir de una micra y aumentar hasta un rascacielos implica cálculos avanzados, pero que algún día pueden salvar muchas vidas. Aunque el acero y el hormigón se encuentran entre los materiales más duros que usamos en los proyectos de construcción más voluminosos, son vulnerables. El 17 de enero de 1994, un terremoto de magnitud 6,7 sacudió la ciudad de Los Ángeles, con epicentro en la zona de Northridge. Causó más de 30 millones de euros en daños y la muerte al menos a 57 personas. Los investigadores querían saber por qué algunos edificios habían resistido el temblor, mientras que otros habían fallado, y recurrieron a un aparato llamado mesa sísmica. A partir de datos obtenidos con sensores colocados sobre el terreno, la mesa sísmica puede reproducir el poder destructivo de un terremoto. A los científicos les sorprendió descubrir que el punto de ruptura llegaba cuando fallaban las débiles piezas de acero que unen las vigas y columnas de hormigón. Las conexiones de acero también fallaban entre las losas de hormigón de las estructuras de los aparcamientos. De las lecciones aprendidas con estos estudios sobre el punto de ruptura surgieron nuevas normativas para hacer más segura la construcción. Al igual que el hormigón y el acero, el cuerpo humano también tiene su punto de ruptura. Pero los expertos intentan evitar que los alcancemos. Construido para durar cerca de 100 años, el cuerpo humano es capaz de aguantar mucho castigo, pero tiene su punto de ruptura.
Le presentamos al cráneo humano, protector del sistema de control vital al que llamamos cerebro. Una fuerza de 62 bares puede fracturar el hueso frontal, y sería la equivalente a que un martillo de 3 kilos y 6,5 centímetros cuadrados contactase contra nuestro cráneo a 20 kilómetros por hora. El punto de ruptura en el lateral del cráneo es de la mitad, 31 bares. Y se alcanza fácilmente si nos caemos de una bicicleta que rueda a poca velocidad y nos golpeamos contra un bordillo. Los cascos se analizan realizando pruebas que simulan un impacto contra el suelo. Los tests miden las Gs que sufre la cabeza del ciclista en el momento del impacto. Una G es una gravedad de la Tierra. Las Gs son unidades de medida usadas para cuantificar la fuerza que soporta el cuerpo. Según el Instituto para la Seguridad de los Cascos Ciclistas, si un ciclista se cae de la bici, se golpea contra una superficie dura y no lleva casco, su cerebro experimentará al menos 1000 Gs. El cerebro se moverá violentamente dentro del cráneo, se romperán los vasos sanguíneos y seguramente sufrirá una conmoción. Por esa razón, el cráneo necesita ayuda. Los investigadores han descubierto que mantener las fuerzas G por debajo de 300 usando un casco supone ofrecer una protección adecuada a la cabeza. El punto de ruptura del hueso orbital que protege al ojo es de solo 2,7 julios de energía. Y recibir un impacto en un ojo con una pelota durante una jugada normal puede hacerle daño. En Oakley se toma muy en serio la protección del órgano de la vista. Diseñan y fabrican gafas normales y especiales para el ejército. Además, fabrican protecciones oculares diseñadas para deportistas. Uno de los elementos que los técnicos ponen a prueba en los laboratorios de investigación y desarrollo de Oakley son las protecciones para los ojos de un casco de fútbol americano. ¿Es capaz de aguantar una pastilla de hockey que vuela a 130 kilómetros por hora? Sin problema. Incluso las gafas normales y corrientes son sometidas a abusos graves. Este dispositivo mide impactos de grandes masas. Se basa en la normativa Z87.1 del Instituto Nacional Americano de Estándares. Es un elemento industrial estándar de seguridad. Dejar caer una bola de 42 gramos desde una altura de 137 centímetros es un test fácil. Pero, ¿qué pasaría con un misil de punta cónica de 450 gramos? Como ven, la lente está destrozada, así que tenemos los restos de la lente, los restos de la montura y un misil que se nos clavaría en el ojo si hubiésemos llevado este producto puesto. Muchas gafas suspenderían este test, salvo las que cuentan con una lente de policarbonato especial endurecido. Tras el impacto solo hay una pequeña muesca en la lente, lo que significa que nuestro ojo estaría completamente protegido. En Oakley también se realizan pruebas a gran velocidad, en las que se dispara una bola de acero de 6 milímetros a más de 160 kilómetros por hora a un objetivo. Las gafas con lentes de cristal las suspenden. En este caso, en el que tenemos una lente de cristal, en caso de impacto a gran velocidad acabaríamos con fragmentos de cristal dentro del ojo. Virtualmente no ofrece protección alguna. Una lente de policarbonato sí aguanta. Como ven, en este impacto a gran velocidad no ha habido eyección de la lente, ni rotura de la montura, ni fragmentación. En este caso sabemos que no habría contacto con el rostro en la zona orbital. En Maravillas Modernas le hemos pedido a Oakley que superen el punto de ruptura de sus lentes. Y eso significa pasarnos a la balística para probar las gafas de asalto de Oakley, diseñadas para uso exclusivo del ejército y las fuerzas de seguridad. Hay toda una gama de fragmentos procedentes de RPGs que podrían alcanzarnos. Es vital saber dónde está el punto de ruptura de esa lente, porque de ese modo no solo los soldados sabrán cuál es su nivel de protección, sino que además el ejército sabrá con qué tipo de gafas equipar a sus soldados. El nitrógeno comprimido lanza fragmentos del calibre 22 a 600 kilómetros por hora. Usamos nitrógeno comprimido para lanzarlos a esas velocidades. No podemos usar aire comprimido porque no nos acercaríamos ni de lejos a esa potencia. El fragmento del calibre 22 dañó la lente, pero no hubo penetración. Todavía no hemos alcanzado el punto de ruptura. El técnico aumenta la presión del nitrógeno. El fragmento del calibre 22 ha alcanzado una velocidad de 822 km por hora y ha superado el punto de ruptura de la lente.
Básicamente tenemos una leve penetración en la lente aquí. El fragmento está dentro. Estas gafas no protegerían a un soldado de un disparo a quemarropa de un rifle del 22. Esa bala sale a casi 1000 kilómetros por hora. Pero puede ayudarle a evitar lesiones producidas por la metralla o los aparatos explosivos caseros. Otras partes del cuerpo son más duras que los ojos y pueden aguantar un mayor castigo. La tibia, el hueso de la parte inferior de la pierna, se rompe a 342 kilogramos fuerza en un hombre y a 226 en una mujer. Si la fuerza se aplica cerca de la mitad del hueso y el pie está apoyado en el suelo, un placaje lateral de fútbol americano podría generar fácilmente esa fuerza si el jugador no consigue apartarse de en medio. ¿Listo? Ya. En Hanger Prosthetics y Orthotics han estudiado a los atletas para ayudarles a tener rodillas, piernas, brazos y manos. Es todo un reto imitar los huesos humanos. El hueso es muy fuerte, es muy resistente. En realidad se adapta y cambia de forma. Se engrosa y se endurece en zonas en las que se ve sometido a mayor presión. Los huesos largos de nuestras extremidades inferiores están diseñados para resistir una tremenda cantidad de fuerza antes de alcanzar su punto de ruptura. Los diseñadores trabajan con materiales avanzados para fabricar piezas tan resistentes como el hueso humano. Usamos materiales compuestos con carbono en muchos de los objetos que fabricamos. Usamos titanio porque es muy resistente, pero también muy ligero. En el laboratorio de materiales de ASU, un test realizado para Maravillas Modernas reveló que un tubo diseñado para emular a la tibia podía aguantar la misma fuerza que una tibia humana. Cumple, por tanto, el objetivo de crear una prótesis tan resistente y ligera como el extraordinario ejemplo de ingeniería biológica al que llamamos tibia. Conocer el punto de ruptura de los huesos puede ayudar a los fabricantes de material deportivo. Pero si nos gusta escalar, queremos saber cuál es el punto de ruptura de este trocito de aluminio. Porque nuestra vida podría depender de ello. Los deportes de aventura obligan a sus participantes a ir al límite y en ocasiones a superarlo. Entonces es cuando el punto de ruptura del material se convierte en vital. Las telas filtran, el viento las atraviesa, se desgarran, se gastan, se cae una manga, una capucha no se ajusta, una cremallera no cierra. En condiciones extremas, todo eso es un enorme problema. El fabricante de ropa Patagonia empezó a confeccionar equipo para escalada de montaña en la década de los 50. Cuando decidió ampliar su negocio hacia la ropa técnica, lo hizo sabiendo que sus prendas se usarían en los entornos más exigentes del mundo. Algo tan simple como que una cremallera se rompa en medio de una escalada en Alaska es terrible, porque la hipotermia y el frío son algo muy real. Y si estás en plena travesía en barco y tu ropa de aguas no es impermeable, te empaparás. En el Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Patagonia, eso se traduce en enterrar las cremalleras en arena o congelarlas, y después subirlas y bajarlas hasta 2000 veces para ver cómo funcionan. Significa presionar la tela hasta su punto de ruptura. El medidor de tensión cuenta con dos soportes a los que atamos la tela. El soporte superior está conectado a un transductor, que mide la fuerza de ruptura de la tela cuando la desgarramos. Esta tira de tela de 2,5 centímetros por 10 puede aguantar 51 kilos de fuerza. Eso significa que podemos colgar 7 bolas de bolos reglamentarias de ella. Un trozo de tela tan fuerte podría protegernos en una cumbre. Pero ¿y si estamos en el mundo vertical y subiendo? Este es el cañón Little Cottonwood, cerca de Salt Lake City, Utah. La mosca de la pared es el escalador de nivel mundial Mike Libecki. Cuando empiezo con la que considero la parte más bonita de la escalada, donde las grietas están paralelas, es un buen lugar para escenificar los fallos. Mike prueba equipo para Black Diamond, una empresa fundada en 1988 que fabrica material para escalada. Hoy se centra en los fisureros.
Junto a los mosquetones y unidos a una cuerda de seguridad, los fisureros son un elemento de seguridad vital para el escalador. Si la grieta es muy paralela, la carga hace que las levas de estos fisureros quieran abrirse contra la grieta. Esa apertura, esa expansión, crea una mayor fuerza contra la parte exterior de la grieta y lo sujeta en su sitio. Podemos ver cómo funcionan estos fisureros que recuerdan al alambre de espino. Se colocan dentro de la grieta y en mi opinión es casi imposible matemáticamente que se salgan si te caes. Por eso fingimos las caídas y los usamos en grietas muy buenas como esa. Es muy fácil y se demuestra que este material funciona. A no ser que una pieza llegue hasta su punto de ruptura. Nuestro material tiene que ser lo más ligero y compacto posible. Lo analizamos y elaboramos un índice de fallo. Debemos asegurarnos de la integridad de nuestros índices para estar seguros de que el material funciona como debe y de que la gente puede contar con él. Eso es exactamente lo que hacen cada día en el laboratorio de Black Diamond. Esta es nuestra grieta de pruebas. Como veis, tiene planchas de granito por dentro. Los fisureros se prueban sobre una superficie de roca real. La máquina de pruebas va tirando cada vez con más fuerza del fisurero. 450. 900. Hasta que finalmente alcanza su punto de ruptura. En este test hemos obtenido el fallo deseado, la rotura del cable. Si conseguimos verificar que la pieza es al menos tan resistente como el cable, entonces tenemos una buena pieza. El valor pico es de 1.632 kilos, la fuerza que hace falta para que un fisurero falle. Los mosquetones reciben el mismo tratamiento brusco. Un test repetitivo para empezar. Y una valoración de la carga estática que pueden soportar. Este mosquetón neutrino, en teoría, puede con una carga de 2.447 kilos de peso. Pongámoslo a prueba. Estamos viendo la carga en directo mientras el soporte se desplaza y el mosquetón se estira. Llegamos a unos 2.400 kilos o más. El mosquetón ha superado los pronósticos. Y su punto de ruptura supera los 2.670 kilos. Podríamos colgar una camioneta de él. Este equipo es mi compañero. Los mosquetones, los fisureros, todo lo que pones en las grietas es capaz de aguantar cientos de kilos de peso. Es increíble, impresionante. Para Mike y otros como él, el material continuará mejorando. Porque en algún lugar, alguien lo forzará hasta que esté a punto de romper.